Buenas noches, apreciados estudiantes. Soy el tutor Fabio García del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica de la UNAD. Estamos aquí reunidos hoy, 25 de agosto de 2023, para dar cumplimiento a la segunda CIPA en lo referente a la temática de la tarea 0, presentación del cuestionario de conocimientos previos. Sean ustedes bienvenidos. Objetivo general de esta CIPA. El estudiante identifica en el curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica la ruta de acceso para la presentación del cuestionario de conocimientos previos correspondiente a la tarea 0. Además, a través de esta CIPA se pretende reconocer e identificar las temáticas y tipos de ejercicios que abarcará dicho cuestionario y que servirán de insumo para iniciar este curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Entre los objetivos específicos tenemos reconocer el módulo de repaso propuesto por la red de tutores para una óptima presentación de la tarea 0. Identificar los tipos de preguntas que se aplican en el cuestionario de conocimientos previos. Repasar ejercicios matemáticos para la presentación de la tarea 0. Bueno, aquí estoy proyectando la interfaz que ustedes encontrarán al momento de ingresar al entorno de evaluación. En la CIPA número 1, vimos la manera adecuada para ustedes ingresar al campus, ingresar a mis cursos virtuales. Posteriormente, eligen el curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Recordemos que ahí van a encontrar tres entornos: el entorno inicial, el entorno de aprendizaje y al lado derecho está el entorno de evaluación. Ustedes deben ingresar al entorno de evaluación y les aparecerá todas las tareas enlistadas. Entonces deben ubicarse en el link donde está la tarea 0, dan clic ahí y automáticamente ingresan y van a encontrar la interfaz que estoy proyectando aquí al lado izquierdo, que es tarea 0, conocimientos previos, cuestionario de evaluación. Ahí están las indicaciones que ustedes deben tener en cuenta para la presentación de dicha tarea 0. Entonces, inicialmente puedo decirle que está abierta desde el día 17 de agosto y cierra el día 30 de agosto, 11:55 de la noche. Es decir, estamos a 5 días para el cierre de esa tarea 0. ¿Dónde la encuentran? Ya lo dijimos, en el entorno de evaluación del curso. ¿Cuál es el peso evaluativo? El peso evaluativo de este cuestionario es de 25 puntos. ¿Cuántos intentos de presentación puede realizar cada estudiante? La prueba permite dos intentos de presentación, ¿sí? Si un estudiante presenta una sola vez y saca la máxima nota y quiere volver a presentar, bien pueda, como práctica. Eh, la plataforma va a tomar como nota o calificación que se va a reflejar en la libreta de calificaciones el máximo puntaje que ustedes obtengan de esas dos presentaciones, de esos dos intentos que ustedes tengan. ¿Cuál es la duración de cada intento? Cada intento tiene una duración máxima de 1 hora 30 minutos, es decir, 90 minutos. Tienen 90 minutos para responder, son 10 preguntas. Esto tiene 10 preguntas, es decir, pueden tener un promedio de 9 minutos por cada pregunta, pero sé que no es de alta complejidad y seguramente no van a utilizar ese máximo de tiempo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún inconveniente que tengan de pronto para ubicar esta tarea 0 en el entorno de evaluación? Ok, continuamos. No, señor, gracias. Ok. Bueno, ¿cuál es la finalidad de este cuestionario? Principalmente es realizar una revisión de los conocimientos previos, lo que llamamos presaberes, con los saberes que llega y conocimientos que llega cada estudiante para afrontar como tal las tres unidades que conforman este curso. Además, es buscar qué recuerdan de cursos anteriores al álgebra, trigonometría y geometría analítica. Seguramente hay estudiantes de segundo semestre que en primer semestre vieron matemáticas básicas o vieron lógica matemática, o como la mayoría son estudiantes de primera matrícula de primer semestre, entonces este cuestionario va a servir para medir los alcances de conocimiento que tienen los estudiantes que traen de su época escolar, de la secundaria, el bachillerato, ¿sí? Sé que de pronto hay varios que hace tiempo no
toman un libro de matemáticas. Entonces esto nos va a servir a los tutores para medir el nivel de conocimiento con el que llega cada uno de ustedes a afrontar este curso. Esa es la finalidad. Metodología. Esta actividad es individual y consta de 10 preguntas del tipo de selección múltiple con única respuesta. Las siglas es SMUR. Y la selección múltiple con múltiples respuestas SMMR. Entonces son muy similares a las que ustedes de pronto encontraron en la prueba de estado. Temas a evaluar. Se repasarán temas relacionados con conceptos previos vistos en matemáticas básicas, cursos anteriores o en la época de bachillerato. Temas sugeridos para esta tarea 0. La red de tutores sugiere el siguiente listado de temáticas: máximo común divisor de dos números enteros, mínimo común múltiplo de números enteros, signos de agrupación, ley de signos, signo del resultado de sumar dos números, signo del resultado de restar dos números, ley de signos para la multiplicación y división, además la potenciación con sus propiedades, radicación con sus propiedades, expresiones algebraicas, simplificación de expresiones algebraicas, máximo común divisor de expresiones algebraicas, máximo común divisor de monomios, además también de polinomios, mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas, mínimo común múltiplo de monomios y de múltiplos, mínimo común múltiplo de polinomios. Aquí hago énfasis o un paréntesis para que tengan en cuenta que no son temas a profundidad, son nociones básicas, identificar qué es un monomio, qué es un polinomio. Más o menos sería lo que ustedes en un octavo grado, en un tercer grado de bachillerato, vieron de nociones de álgebra. Incluso hoy en día, en el grado séptimo, después de un segundo periodo o un segundo trimestre, ya están viendo nociones de álgebra. Entonces, aritmética, potenciación, radicación. Recordemos que mínimo común múltiplo y máximo común divisor son temáticas que se ven por allá en quinto primaria. La ley de los signos, conocer la ley de los signos y cómo influyen todas estas cuestiones aritméticas en las propiedades tanto de potenciación y radicación. ¿Sí? Tener especial cuidado con las propiedades de potenciación y radicación. Además, otros temas que pueden incluir en este cuestionario de tarea 0 son las operaciones entre expresiones algebraicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Además, ecuaciones de primer grado con una sola incógnita, es decir, con una sola variable a calcular, la X o la Y. Un ejemplo, X más 2 igual a 10. Calcular el valor de X en esa expresión. Entonces, con un simple despeje, ustedes pueden hallar el valor de la X. Son ejercicios de ese tipo, ¿sí? Casos de factorización. Y aquí sí quiero pues enfatizar en esto, en que no son todos los casos de factorización. Comúnmente son 10 casos de factorización, más 6 o 7 casos especiales, serían 17 casos de factorización. Pero aquí en este tipo de cuestionarios se evalúan básicamente 5 casos que ahorita posteriormente le indicaré cuáles son. Entonces son casos de factorización, pero no casos especiales, ¿sí? No con mayor profundidad en la temática de factorización. Casos como trinomio al cuadrado perfecto, binomio cuadrado, diferencia de cuadrados, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, ecuaciones de segundo grado y fórmula cuadrática, ¿sí? La fórmula del estudiante, aquella que dice que x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Aquí incluso en esta imagen está esa famosa fórmula cuadrática, ¿sí? Muchos estudiantes prefieren resolver una ecuación cuadrática utilizando la fórmula de la ecuación cuadrática, que es conocida como la fórmula del estudiante. Pero en lo personal yo recomiendo que no dejen de lado la temática de los casos de factorización, como están acá. Diferencia de cuadrados y trinomio cuadrado perfecto, porque son muy valiosos, de gran utilidad y les van a ahorrar tiempo. Les va a ahorrar tiempo al momento, no solo de presentar este cuestionario, sino ya cuando estemos en el desarrollo propio de cada una de las unidades de este curso. Bueno, esas serían las temáticas. Ustedes dirán, profe, esos son muchísimos temas, ¿sí? Hay más de 30 temas y van a salir
solamente 10 preguntas, solamente 10 preguntas. Entonces, pero son preguntas básicas, son preguntas básicas. Ahora vamos a hablar en cuanto al módulo de repaso para la tarea 0. La red de tutores a la que yo pertenezco y tenemos un director de esa red ha elaborado un módulo de repaso. Ese módulo consta aproximadamente de 54 páginas donde resumen y donde explican toda esta temática que yo acabo de enunciar en las dos últimas imágenes. Incluso está muy detallado paso a paso ejemplos solucionados y se recomiendan unos links de unos videos que al ustedes pinchar ahí en cada uno de esos links, lo remite por lo general a la plataforma de YouTube y pueden visualizar ejemplos ya prácticos de todas estas temáticas. Entonces, aquí quiero preguntarle a ustedes si ya ustedes han abierto el correo institucional, al correo del curso, la mensajería interna, y han notado de que yo el día 22 de agosto, junto a la invitación a la primera web conferencia, yo les enunciaba ahí que iba adjunto el módulo de este repaso. Entonces quiero saber si lo han podido descargar, si han tenido algún inconveniente, si se han dado de cuenta que yo envié eso. Entonces quisiera escucharlos. Profesor, buenas noches. Sí, ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? sí, señor, claro. Sí, lo escucho bien. Buenas noches, mi nombre es Kevin Galindo, soy Sí, estudiante de agronomía, sí, señor. pertenezco al grupo 184 de álgebra. Sí, Sí, señor. profe, yo inicialmente vi el mensaje que enviaron, que envió Sí, usted al correo del curso. Y sí, sí, estoy descargando porque igualmente yo soy promoción 2008, y eso lo sí. vi yo en el 2005, lo que son soluciones algebraicas, ¿sabes que eso se ve en octavo Sí, grado? claro, Entonces, claro. yo vi por allá en el 2008, entonces pues a uno muchas cosas se le han olvidado porque uno utiliza la matemática básica, Sí, señor. que son divisiones, multiplicaciones, pero sí despejar X, eso sí, eso no lo ve en octavo grado. Ya Ok, 18 años después, volver a retomar la matemática, sí. pues me parece chévere, por eso sí he estado bastante interesado Ok. en el tema. Pues al igual que los estudiantes, bienvenido Kevin, y no, nunca es tarde para aprender, ¿no? Esta vida es de aprendizajes y pues no, nunca es tarde. Esto es cuestión de disciplina, e ir paso a paso en cada uno de las explicaciones y las CIPAs. Yo las tengo programadas y las tengo una metodología de ir explicando ejercicios muy similares a los que ustedes se van a encontrar. En cursos anteriores he tenido estudiantes que llevan más de 25 años sin estudiar. Entonces, nunca es tarde, solamente cuestión de voluntad, disciplina y dedicación. Bueno, entonces eso, volviendo al tema del módulo, está en formato PDF. Lo van a encontrar ahí. El día 22 de agosto lo envié. De todos modos, voy a volver a enviarlo al finalizar esta CIPA, lo voy a enviar por el chat del curso, en fin, para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Entonces, esto es cuestión de repasar. Tienen todavía 5 días y son nociones básicas. Yo siempre hago énfasis, no es nada de profundización, estos son nociones básicas. Bueno, continuando aquí, vamos a explicar unos pequeños temas que ustedes van a encontrar seguramente en esa prueba de tarea 0, pues conocimientos previos. Aquí tenemos la diferencia que hay entre calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿sí? Para hallar el MSD entre 180 y 60, se debe buscar los números primos que dividan exactamente a esos dos números. Si el número primo no divide a los dos, no lo colocamos. Debe, como principal condición, dividir a los dos. Recordemos que los números primos, ¿alguno de ustedes recuerda cuáles son los números primos y qué característica tienen? Los números primos que veíamos por allá en séptimo, ¿sí? Solo se pueden dividir, buenas noches, Buenas solamente se pueden noches. dividir entre ellos mismos y uno. Sí, muy bien, exactamente. Entonces, si yo tomo el 2 solo tiene dos divisores, el 1, y por lo general, pues sabemos que matemáticamente todos los números se pueden dividir por la unidad, todos, pero si aparte de ese número, el 1, tienen el divisor solamente ellos mismos, son números primos.
El 2 solamente tiene dos divisores, el 1 y el 2. Igualmente el 3 tiene el 1 y el 3. El 4 no nos sirve porque el 4 tiene de divisores el 1, el 2 y el 4. Cuando un número no es primo y tiene más de dos divisores, ya es un número que se llama compuesto. Entonces, esa es la diferenciación que tienen. El único primo par es el 2. De ahí en adelante todos son impares. Entonces tenemos los números primos que yo siempre recomiendo. El orden es 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y ahí sigue hasta el infinito y más allá porque esa cantidad de números primos es infinita. ¿Listo? Entonces lo recomendable es que ustedes se aprendan el orden y más o menos hasta acá donde estoy señalizando. 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Como notamos aquí, podemos dividir en 2 el 180 y nos da 90. Podemos dividir en 2 el 60 y nos da 30. Podemos seguir dividiendo en 2 porque ambos números tienen mitad. Entonces la mitad de 90, 45, la mitad de 30, 15. Después seguimos, ya no podemos sacar mitad. Podemos sacar tercera. El número 3, dividimos por el número primo 3 y ambos se pueden dividir por 3. Donde uno solo sea el que se puede dividir por 3 no me sirve y saltaría al número 5. Acá dividimos por 3 y tenemos que 45 dividido en 3 nos da 15 y 15 dividido en 3 nos da 5. Ya no podemos seguir dividiendo por 3, apreciados estudiantes, porque el 15 sí se puede por 3, pero el 5 no se puede por 3. Y la condición es que sea divisor de los dos números. Entonces seguimos con el siguiente número primo, ya utilizamos el 2 hasta donde se podía, utilizamos el 3 hasta donde se podía y después seguimos con el 5. El 5 divide exactamente a los dos. 15 dividido en 5 nos da 3 y 5 dividido en 5 nos da 1. Y aquí termina ya la descomposición factorial. Esto que hacemos a este lado y lo que hacemos a este lado cuando trazamos la línea vertical y empezamos a colocar los números primos al lado derecho es lo que se llama en matemáticas, en aritmética y en álgebra una descomposición factorial, descomposición en factores. No es obligatorio, para que ustedes vean la diferencia, en MCD que debajo la última línea sea 1 y 1, como sí sucede aquí. Es obligatorio llegar hasta la unidad. Entonces, esa es la diferencia entre MSM y MCD. Si yo tomo los factores que quedaron al lado derecho y los coloco multiplicando como los tengo aquí, 2 por 2 por 3 por 5, eso nos da 60. ¿Qué quiere decir el máximo común divisor? Que el 60 es el máximo número que puede dividir al 180 y al 60. Al igual, los puede dividir. Es el máximo común divisor. ¿Dónde se utiliza el máximo común divisor? En ejercicios prácticos, supongamos, es muy clásico los ejercicios donde dice, unos niños para un colegio deben cortar 3 rollos de tela. ¿Cuál es el máximo trozo o pedazo de tela que se pueden cortar y le dan la medida de la tela? Que 180 metros, que 60, que 90 metros. Entonces, ese tipo de ejercicio donde ustedes tienen que dividir, partir en trozos, sea tela, sea madera, se utiliza el MCD. Entonces, para que tengan en cuenta esas recomendaciones. En el mínimo común múltiplo hacemos una descomposición factorial, pero no es obligatorio que el número que yo coloqué a la derecha me divida a todos, sino que vaya dividiendo las veces que se pueda al número que se pueda. Entonces, yo tengo el 60, el 100 y el 28. 60, 100 y 28. Utilizo inicialmente el número 2. Entonces, colocamos el número 2 y resulta que el 60 sí tiene mitad y nos da 30. El 100 tiene mitad y nos da 50 y el 28 tiene mitad y nos da 14. Entonces, los tres números son divisibles por 2. Continúo por 2 porque yo observo de que el 30 tiene mitad, el 50 tiene mitad y también el 14 tiene mitad. Donde hubiera uno solo que tenga mitad y el resto no, debo utilizar de todas maneras el 2. Es decir, no es que debe como condición dividir a los 3 por igual, no, sino con uno que haya que se puede hacer divisible por el número 2, lo dividimos. Entonces acá tenemos 15, 25 y 7. Si nosotros observamos esta línea, 15, 25 y 7, ya no puedo seguir dividiendo por 2, porque no hay números que terminen en número par o 0. Recordemos los criterios de divisibilidad que nos enseñaban por allá en quinto primaria. A simple vista, yo puedo saber si un número es divisible por 2 solo si cumple dos condiciones, una de dos condiciones.
que el último dígito sea par o que sea 0. ¿Sí? Entonces, sin necesidad de hacer la división. Y observo que eso no se cumple acá. Entonces, yo continúo en la lista, ya gasté, ya utilicé el número 2 hasta donde se pudo. Ahora seguimos con el número 3 y notamos acá, bueno, acá hay un error porque acá tenía que haber dividido primero por 3. 15 dividido en 3 nos da 5. El 25 no se puede dividir, entonces yo lo bajo y después sigo séptima. Y después saco quinta, porque ya no se puede por tercera, por 3, sino por 5. Quinta de 5, 1, quinta de 25, 5, y el 7 baja 7. Este ya llegó al 1, que es el objetivo. Ahora queda un 5 y un 7, me ocupo de ellos. El 5 es divisible por 5, no, el 1 lo bajo, acá 5 dividido en 5, 1, el 7 lo bajo. Y solo resta dividir por 7. Y tengo 1, 1 y 7 dividido en 7, 1. Y tomo los números que están al lado derecho, todos esos factores, y los multiplico. 2 por 2, por 5, por 3, por 5, por 7, y obtengo 2100. ¿Qué significa en un contexto práctico el mínimo común múltiplo? Supongamos, hay ejercicios donde dice, estamos en la terminal de Bucaramanga y sale un bus para Bogotá, un bus para Medellín y un bus para Cúcuta. El de Bogotá sale cada 5 horas, el de Medellín sale cada 10 horas y el de Cúcuta sale cada 3 horas. Si en este justo momento, siendo las 8 de la noche, salen los 3 buses, uno para Bogotá, otro para Medellín y otro para Cúcuta, ¿en qué momento o cuántas horas deben transcurrir para que un pasajero que esté en ese terminal note de que vuelven a salir los 3 autobuses al mismo tiempo? Entonces, ese tipo de ejercicio donde le piden que se encuentren cuando se vuelven a encontrar los buses, los aviones, las personas, los medicamentos. Supongamos que Juan se toma una pastilla para el dolor de cabeza cada 8 horas, una para el mareo cada 10 horas y una para la gastritis cada 5 horas. Si ahorita 9 de la noche se tomó los 3 medicamentos, ¿cuántas horas deben transcurrir para que vuelva a tomar los 3 medicamentos al mismo tiempo? Ese tipo de ejercicios se resuelven con mínimo común múltiplo por una descomposición factorial, tal como la que ustedes tienen ahí. ¿Listo? Entonces, como explicación, este método no es difícil de entender, ¿sí? Lo que el MCD va sacando son mitades, terceras, quintas, séptimas, y a todos por igual. Y en el mínimo común múltiplo se debe sacar mitades a los que se pueda, tercera hasta donde se pueda, tercera los números que se pueda hasta donde se pueda, y quinta y así sucesivamente. Entonces, lo que deben tener en cuenta son los números primos: 2, 3, 5, 7, 11 y 13. En orden. No es que ustedes están acá utilizando el número 7 y después se devuelvan al número 2 porque notaron que había un número que se dividía por 2, ¿no? Si sucede eso, quiere decir de que ustedes cuando utilizaron el 2 no lo utilizaron las veces que fueran posibles. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, vamos avanzando en estos temas. Son subtemas. Pueden que un ejercicio le digan saque el MCD de 40 y 30, como puede ser una situación práctica, lo que le estoy diciendo, de cortar trozos de tela o listones de madera. Profe, sí, yo tengo una. Buenas noches. Sí, señor, buenas Compañero. noches, diga. Por ejemplo, eso, déjala ahí. Cuando usted dice que, por ejemplo, en el MCM, Sí. si por ejemplo hay un número que por ejemplo que es par, sí, que no lo puedo dividir, o sea, yo lo que hago Sí. es bajarlo. Exacto, Sí. exacto. Si el número no es en el MCM, ¿no? En el MCM. Si el número no es divisible, usted lo baja tal como lo tiene arriba. Tal Ok, como lo y tiene. entonces Ok. digo Sí, que tiene nada. sí, señor. Incluso yo Ok. puedo encontrar, por ejemplo, el 20 y el 13. Y yo digo, bueno, el 20 tiene mitad para sacar MCM, no solamente para MCM. 20 Sí. y 13, mitad de 20, 10. Y el 13, como es primo, si ustedes notan aquí el 13 es primo, entonces lo bajo 13. Pero le saco mitad a 10, tiene 5. Y el 13 no se le puede sacar mitad, vuelve y bajo el 13. Entonces, ya no es divisible por 2 esa línea, ni el 5 ni el 13. Por 3 tampoco, por quinta sí. 5 de 5, 1, bajo el 13 y como último paso saco el 1, lo bajo 1 y 13 de 13, 1 y listo. Multiplico 2 por 2, 4, por 5, 20, 20 por 13 nos daría 260. Ese sería el MCM, ¿listo?
Muy Ok. buena su pregunta y pues así debemos actuar, ¿no? O sea, en el momento que tengan una inquietud, lo que yo estoy explicando, abran su micrófono y vamos continuando. Listo, entonces continuamos acá. Bueno, otra temática que van a encontrar aquí frecuentemente en esta tarea cero son las operaciones con fracciones, operaciones con fraccionarios, que en los conjuntos numéricos se representa con la letra Q mayúscula. Recordemos que hay suma, resta, multiplicación y división. Yo quería preguntarle a ustedes qué me puede dar respuesta cuando yo tengo el número 2/3 y 5/3, ¿qué tipo de fracciones son esas? Eso tiene un nombre. ¿Fracciones qué? Hay fracciones heterogéneas y fracciones Homogéneo. homogéneas. ¿Y qué particularidad tienen las homogéneas? Que el denominador, recordemos que esto se llama numerador y esto se llama denominador, el denominador son iguales. Entonces acá tenemos 2/3 y 5/3. Son el denominador 3. Entonces, la suma y resta de este tipo de fracciones nos dice que debemos dejar colocar el mismo denominador y sumamos los numeradores. 2 más 5 nos da 7, 7/3. Eso es para suma y para resta. Yo puedo tener, por ejemplo, 5 séptimos menos 1 séptimo. Observo que el denominador es 7, coloco el mismo denominador y me ocupo de los numeradores. 5 menos 1 es 4, 4 séptimos. ¿Listo? Pero ¿qué sucede cuando los denominadores son diferentes? Lo que llamamos fracciones heterogéneas. Por ejemplo, yo tengo 2/5 más 1/3. Entonces, 2/5 más 1/3, lo que tenemos que hacer es un método que va en X. 2 por 3, 6, más 5 por 1, 5, y 5 por 3, 15. 6 más 5 nos da 11 quinceavos. ¿Sí? Entonces se procede en X primero así, hacia acá a la derecha, después hacia la izquierda y después por debajo. Incluso hay, en los colegios lo llaman el método de la carita feliz, porque es así y acá se hace como una boca. Ese es el método y así se solucionan sumas y restas de fracciones heterogéneas. Heterogénea cuando el denominador es diferente, ¿sí? Ahora, para multiplicación, sin importar si son homogéneas o heterogéneas, yo por ejemplo puedo tener 5 medios voy a colocar un puntico para no confundirlo. En matemáticas y en álgebra especialmente, recordemos que el por se puede confundir con la X, entonces no trabajamos tanto con la X, sino podemos colocar un asterisco, podemos colocar un punto o sencillamente las fracciones o los números los coloco cada uno en paréntesis. Al enfrentar dos paréntesis, eso hace alusión de que es una multiplicación. Entonces tengo 5 medios por 1 séptimo. Sin importar si son de igual denominador o de diferente denominador, se procede de la misma manera. Vamos a confrontar, vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. 5 por 1, 5 y 2 por 7, 14. 5 catorceavos. Y aquí quiero decirles lo siguiente. Uno está familiarizado cuando está en el colegio que le dicen multiplique o halle la multiplicación. Aquí ya debemos trabajar con unos sinónimos. Cuando nos debamos referir a multiplicación, seguramente vamos a encontrar producto. Cuando hablemos de suma, nos van a decir adiciones. Cuando hablemos de resta, nos van a decir sustracciones o la palabra diferencia. Y cuando hablemos de divisiones, no vamos a encontrar tanto divida esta expresión entre otra expresión, sino halle el cociente. No consciente, sino cociente. Entonces, para que se vayan familiarizando con estos sinónimos, ¿no? Así como cada área de las ciencias naturales tiene sus glosarios, igual en matemáticas, y es recomendable eso. Y les voy a hacer aquí una explicación. Matemática se divide en dos. Hay matemática conceptual y matemática procedimental. Como su nombre lo indica, lo conceptual son los conceptos, los términos. Y la procedimental son las operaciones como tal, la suma, resta, multiplicaciones y divisiones. El estudiante debe conocer tanto los conceptos para ya tener un mejor contexto y poder aplicar los procedimientos adecuados. Difícilmente una persona podría desarrollar o solucionar una ecuación
poder convertir de un lenguaje natural a lenguaje algebraico si no sabemos de qué nos están hablando. O sea, si nos dicen el producto entre X y Y, si no conocemos qué es producto, difícilmente podemos plantear que nos están diciendo que X por Y. La adición de dos números. Ah, bueno, N es un número y M es otro número. La diferencia de dos cantidades. Entonces, N es una cantidad y Y es otra cantidad. Eso es lo que debemos interpretar. Conceptos para poderlos articular con los procedimientos. Y aquí para terminar esta imagen, la división, igual que en la multiplicación, sin importar si son de igual o diferente denominador, por ejemplo, tengo 7 medios dividido en un quinto, se procede en X. Igual que el de la suma y resta, pero sin la boquita de abajo. Entonces decimos 7 por 5 nos da 35 y 2 por 1 es 2 y lo colocamos abajo, 35 medios. Aquí les voy a dar la siguiente indicación. El signo de división es este, pero pueden encontrarse un slash como el que se utiliza en informática. Pueden encontrarse dos puntos o pueden encontrar un fraccionario. Es decir, si yo quiero dividir 10 entre 2, lo puedo expresar así. O lo puedo expresar en fraccionario, o lo puedo expresar con un slash, o lo puedo expresar con dos puntos. Entonces, para que ustedes se vayan reconociendo las formas como pueden estar presentados las expresiones. Al igual que en la multiplicación, pues ya le hice aquí la aclaración. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de las operaciones con fracciones? Aquí estamos refrescando lo que veíamos por allá, incluso en primaria, que nos enseñaban a sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y si las fracciones con signos negativos? Ok, muy buena pregunta, con signos negativos. Entonces, por ejemplo, tenemos menos 2 quintos más un cuarto. Entonces, como son de diferente denominador, decimos menos 2 por 4 y aquí entran en juego la ley de los signos. La ley de los signos solo se aplica para multiplicaciones y divisiones. Yo acabo de decir menos 2 por 4. Cuando multiplico un negativo por un positivo, ¿qué obtenemos? ¿Qué signo tenemos? Negativo por positivo. Negativo. Recordemos que signos iguales, más por más nos da más, menos por menos nos da más por menos nos da menos y menos por más nos da menos. Signos iguales nos dan positivo. Signos diferentes nos da negativo. Solo es aplicable para la multiplicación y la división. Ustedes dirán acá, pero profe, ¿está sumando dos fracciones? Sí, pero el procedimiento involucra que yo multiplique. Menos 2 por 4 nos da menos 8, más, este más de dónde es, que es el de la operación, 5 por 1 es 5, y 5 por 4 nos da 20. Ahora, en la parte superior, en la parte del numerador, tenemos una operación aritmética. Menos 8 más 5, para nada vayan a decir menos por más, eso no se utiliza acá porque son propiedades aritméticas. Las propiedades aritméticas, cuando ustedes tengan un número negativo y un número positivo, se procede de la siguiente manera. Restan las cantidades y colocan el signo del mayor. Entonces, si ustedes tienen 8 y le quitan 5, nos da 3, y el signo del mayor es negativo, prevalece o gana, digámoslo así, el signo de ese mayor, menos 3. Y debajo nos queda 20. ¿Sí? Entonces, aquí debemos repasar eso. Ley de signos para multiplicaciones y divisiones y leyes aritméticas, propiedades aritméticas, que cuando usted está sumando dos positivos me da positivo. Cuando suma dos negativos, por ejemplo, en el caso de que tengan un menos 7, menos 10, se suman, 7 más 10 nos da 17 y el signo en común es negativo. ¿Sí? Aquí para nada menos por menos nos da más. No, eso no existe en matemática y lamentablemente es una de las situaciones que más acontecen. Los errores más comunes o típicos que uno encuentra como docente son errores en los signos, ¿sí? Hay confusiones en cuándo utilizar la ley de los signos y cuándo utilizar propiedades aritméticas. Entonces, tener especial cuidado con eso. Ahorita un poquito más adelante tengo una imagen alusiva a esa situación. Muy buena pregunta. Entonces, continuamos. Bueno, como lo dije al principio. Una pregunta. Sí, señor, dígame. En el caso de que sean tres fracciones,
3 fracciones. Muy bien, dame un momentico y ya vamos a explicar 3 fracciones. Voy a colocarla acá que tengo un espacio en blanco. Entonces tengo, por ejemplo, 2/5 más 1/10 menos 1/20, ¿sí? Y estoy combinando suma y resta. Aquí estoy combinando, esta es una operación mixta, está combinando suma y resta. Se procede de la siguiente manera. El método, hay 2 métodos, pero el método más rápido y más simplificado es tomar los denominadores, es decir, el 5, el 10 y el 20, y obtener lo que hicimos hace unos minutos, el MCM. El MCM, entonces, mitad. Ah, bueno, el 20 tiene mitad, nos da 10, el 10 tiene mitad, nos da 5, y bajo el 5. Después tiene mitad, mitad de 10 nos da 5, bajo el 5 y bajo el 5. Y tienen, tercera no tiene ninguno, pero tienen quinta. Y todos salen de golpe. 1, 1 y 1. Multiplico para calcular el MCM. 2 por 2, 4 por 5, 20. Ese es el mínimo común múltiplo que se utiliza para colocarlo de denominador. Entonces coloco el 20. Y esto es como una especie de jueguito, digámoslo así. 20 lo van a dividir en cada uno de los denominadores y el resultado que vayan obteniendo lo van a ir multiplicando por su correspondiente numerador. Empecemos. 20 dividido en 5 nos da 4 y 4 lo multiplicamos por el 2 nos da 8. Miramos aquí y tenemos un signo de suma, lo trasladamos aquí. Los signos se respetan, son inamovibles, no los vamos a cambiar. 20 dividido en 10. 20 dividido en 10 nos da 2. 2 por 1 nos da 2. Y aquí sigue un menos, entonces vamos a colocar menos. 20 dividido en 20 nos da 1. Y 1 por 1 nos da 1. Simplemente aquí lo que faltaría sería hacer la operación. 8 más 2 nos da 10. A 10 le quito 1, nos da 9. Y queda el denominador 20. 9/20. Esa sería la manera de resolver operaciones combinadas, mixtas de fracciones. Una aquí recomendación, ahora que tenemos en cuenta esto de las fracciones. Especial cuidado en las respuestas cuando sean fraccionarios. La respuesta, la plataforma, pueden haber cascaritas, digámoslo así. Una fracción que ustedes tengan 10 cuartos, al simplificarla, recordemos que simplificarla es dividir arriba y abajo hasta su máxima ya mínima expresión, eso se llaman fracciones irreducibles. Entonces sacamos mitad arriba, nos da 5, mitad abajo nos da 2, 5 medios, ¿sí? Entonces se debe elegir la respuesta que esté simplificada, 5 medios. Y pues toda operación, ya sea suma, resta, multiplicación, división, combinaciones de operaciones, siempre las fracciones se dan simplificadas. Y cuando estemos ya desarrollando el curso, no trabajen con decimales, sino expresen con fracciones, pero fracciones ya irreductibles, que ya no puedan dividir más, ¿sí? ¿Queda aclarada esta situación? Listo. Esa sería la manera de resolver operaciones combinadas. Bueno, en cuanto a la potenciación y radicación, deben ustedes empezar repasando potenciación y radicación aritmética, es decir, con números, pero sin expresiones algebraicas, sin letras, sin variables. Recordemos que en la potenciación tenemos la base y el exponente, y a su vez tenemos la potencia. Entonces tenemos, por ejemplo, que la base es el número que está en grande, que tenemos acá 3. El exponente es 2, que yo utilizo a veces la palabra número de veces. Y el resultado que ustedes obtengan es la potencia. Vamos a expresar esto en lenguaje natural. Una potenciación es una multiplicación abreviada. En lugar de yo decir 3 por 3 por 3 por 3 por 3, yo coloco la base 3, que es el número que se está multiplicando, y de exponente, un número pequeño que está en la parte de arriba, es el número de veces que ustedes quieren multiplicar. En este caso tengo 3 a la 2, que si yo lo desenvuelvo, lo desarrollo, es 3 por 3 por 3 es 9, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, en un ejercicio del cuestionario x a la 5. ¿Qué significa x a la 5? Que ustedes tienen x por x por x por x, 5 veces multiplican la x, ¿sí? Igualmente, la potenciación está relacionada con la radicación y con la logaritmación. Básicamente con la radicación, ¿por qué? Porque el número 3
por ejemplo, significa el número de veces que se debe multiplicar la raíz para hallar la cantidad subradical. Esto lo llaman radicando o cantidad subradical. Y al símbolo como tal, que es una B, V alargadita, es el símbolo del radical. ¿Qué significa la radicación? Debemos encontrar la raíz. Un número que multiplicado tantas veces como lo indique el índice nos dé como resultado el radicando o cantidad subradical. Es decir, este 3 a la 2, que es 9, lo podemos transformar en radicación. ¿Cómo? Le saco o vamos a extraer raíz cuadrada, que en matemática no se coloca cuadrado acá, pero yo lo voy a colocar. Cuando no tiene nada, es obvio de que ahí es raíz cuadrada. De la raíz cuadrada del número 9, lo que buscamos es la raíz. ¿Y qué es la raíz? Es la base. Es decir, ¿qué número fue multiplicado 2 veces para obtener el 9? 3. Por ejemplo, si yo tengo la raíz décima del número 1024, es decir, nos están preguntando cuál fue el número que ustedes tomaron como base, multiplicaron 10 veces seguidas ese número y obtuvieron el subradicando o radicando, que es 1024. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar la respuesta a esto, la raíz décima de 1024? La raíz, muy bien, la raíz décima de 1024 es 2. ¿Por qué? Porque sencillamente 2 elevado a la 10 nos da 1024. ¿Sí? Entonces, ahí está la relación, el parentesco que hay entre la potenciación, la radicación y también la logaritmación. Ahora, para resaltar aquí, hay una propiedades para tener en cuenta. Cuando ustedes tengan una letra, una variable o un número que esté elevado a la 0, obtenemos 1. Eso significa el exponente 0. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos x a la 0. Cada vez que ustedes vean x a la 0, sencillamente ustedes, eso vale 1. Pueden tener algebraicamente a más b más c elevado a la 0. Y todo lo que esté elevado a la 0 nos da 1. ¿Listo? Pueden tener el número 2. 2 elevado a la 0. El 52 elevado a la 0 nos da 1. A la 1 no se coloca. Y aquí pues les recomiendo, nunca vayan a utilizar en álgebra un x a la 1. Eso estéticamente, digámoslo así, en álgebra está mal visto. No vamos a colocar un x a la 1. Si es x a la 0, sí se coloca, ¿no? Cuando ustedes ven una letra solita, por ejemplo, la A, la B, la C, la M, la N, se sobreentiende que aquí va, no se coloca, pero ahí va un 1. Aquí va un 1. Pero en álgebra nunca lo van a colocar. Al igual que ustedes van a decir, voy a sumar una X más una Y. En álgebra nunca van a colocar una X más una Y. Está mal visto estéticamente. Solamente basta con expresar X más Y. ¿Ok? Y cuando tengan un número, el 1 elevado a la n potencia, por eso hay la expresión enésima potencia, sin importar cuántas veces multiplique usted el 1, siempre van a obtener 1. Pueden tener 1 a la infinito, a la 1000 veces. Si va a multiplicar el 1, nos va a dar 1. ¿Listo? La raíz 0 no existe. Nunca van a encontrar ustedes una expresión raíz 0 de 2. No, eso no existe. Por raíz 0 de la letra X, tampoco, eso no existe. Ahora, la enésima raíz de 0 es 0. Podemos tener la raíz quinta de 0. Y la raíz quinta de 0 es 0. Y la raíz enésima de 1 es 1. O sea, ¿cuántas veces fue multiplicado el 1 para obtener el 1? Pues nos da 1. Ese es el número que fue multiplicado n veces para obtener 1, es el 1. ¿Listo? Esas son propiedades básicas de la aritmética, tanto de potenciación como radicación, pero que se aplican en álgebra, ¿sí? Y van a ser de gran utilidad, van a ser su mano derecha al momento de ustedes resolver situaciones con exponentes y con radicales. ¿Alguna pregunta acerca de esta temática? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ahí de Bien. pronto una pequeña como retroalimentación donde Sí, en la señor. diapositiva del lado, así, mirando la pantalla de la derecha, dice radicación
¿sí? Hay como otro plus ahí, porque ahí sí me molaste un poquitico como en esa. ¿En esta parte? ¿En esta parte? Esa, sí, señor, y como un refuerzo ahí que ahí fue Oh, donde como... ok, listo, sí, señor. Dame un momentico. Entonces, le voy a explicar acá con un ejercicio ya práctico de esta parte. Un momento, vamos a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Ok, por ejemplo, yo tengo la raíz cúbica de 125. ¿Qué significa la raíz cúbica de 125? Debemos hallar qué número fue multiplicado 3 veces para obtener el 125. Entonces, ustedes pueden empezar el 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. No, no me sirve el 2 porque las 3 veces el 2 me dio 8. Continuamos con el 3. 3 a la 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. No nos sirve el 3. Continuamos con el 4. 4 por 4, 16. Por 4, 64. No, pero ustedes notan que ya me estoy acercando al número en cuestión, que es 125. Continuamos por 5. 5 por 5, 25. Por 5, 125. La respuesta es 5. Y es recomendable saberse los nombres. Esto se llama subradical, cantidad subradical o radicando. Esto se llama el índice y esto se llama la raíz como tal. ¿Sí? ¿Cómo convierto esto a potenciación? Pues esto es lo mismo que 5, que fue la base que obtuvimos, la raíz, quedó elevado a la 3 y obtuvimos el 125. ¿Ok? Entonces, conocer tanto los nombres como qué es lo que debemos hallar. Aquí, por ejemplo, en este vamos a colocar otra situación. Vamos a colocar otra situación acá. Por ejemplo, yo tengo la raíz cuarta del número 16. ¿Qué me estarían preguntando ahí? ¿Qué número fue multiplicado 4 veces? No por 4, ¿no? Ahí a veces los estudiantes se confunden. 4 veces el mismo número, no son números diferentes, el mismo número para obtener 16. ¿Cuál sería la respuesta? 2. 2. ¿Por qué? Porque si transformamos esto a potenciación, 2 elevado a la 4 es 16. Entonces, esto es en radicación y esto es en potenciación. ¿Listo? Bueno, continuamos aquí. Llegamos a los signos de agrupación y la ley de los signos. Entonces, aquí ustedes tienen las propiedades para cuando se multiplican y cuando se dividen. Mire, esta tabla va así. Multiplicación y división. Más por más, menos por menos, más por menos, menos por más, menos. Es decir, signos iguales nos da positivo, signos diferentes nos da negativo. Lo mismo para la división. Más dividido o sobre más nos da más. Menos dividido sobre menos nos da más sobre menos nos da menos sobre más nos da menos. Por ejemplo, ustedes tienen el 2 por el menos 8. Entonces me voy por la tabla de la ley de los signos. Más por menos nos da menos y 2 por 8, 16. Primero deben ocuparse de los signos, apreciados estudiantes. Primero ocúpense de los signos porque uno a veces por omisión multiplicó y se le olvidó colocar la ley de los signos, aplicar la ley de los signos y son uno de los errores también muy recurrentes. Por ejemplo, si yo tengo menos 10 sobre, que significa dividido, en menos 5, entonces aplico este lado de la ley de los signos en la división. Menos dividido en menos nos da más, no se colocan más. 10 dividido en 5 nos da 2. O sea, esto es como si fuera más 2, pero no se colocan más 2, solamente se deja 2. Si yo tengo, por ejemplo, menos 3 por el 2 por el menos 5, y acá le puedo colocar también un menos. Primero los signos, menos por menos, mentalmente llevamos la cuenta, menos por menos es más, y más por este menos de acá nos da menos. Y ahora sí me ocupo los números, 3 por 2, 6, y 6 por 5, 30. Esto nos da menos 30. Ya cuando tengamos que realizar operaciones de suma y resta en aritméticas, ya aplicamos esto, que si yo sumo dos números positivos, me da positivo. Por ejemplo, si usted tiene 20 pesos y lo sumamos con 50 pesos, obviamente aquí va un más, pero no se coloca, 20 más 50 nos da 70. Si ustedes tienen un menos 3 y un menos 2, coloco el signo en común, que es menos, y 3 más 2, 5. Es decir, se suman, pero se coloca el signo en común. Y cuando son diferentes, mira, especial cuidado acá, dice, se restan y se mantiene el signo de la cifra mayor.
¿sí? Entonces ustedes van a realizar la resta y colocan gana, prevalece el signo del mayor. Por ejemplo, si tienen menos 100 más 80, sin importar dónde esté el negativo o el positivo, ustedes realizan la resta. Al mayor le quitan el menor, a 100 le quita 80, nos da 20, y como el número mayor de mayor cantidad de valor absoluto es el 100 y es negativo, acá coloco menos 20. Si ustedes tienen menos 80 más 100, sí, voy a cambiarle esta cuestión. Entonces, al 100 le quitan 80, nos da 20, y el signo del mayor es positivo, más 20, pero pues no lo coloco, lo voy a colocar aquí para que ustedes me comprendan esa parte. ¿Listo? Entonces, para nada, menos por más nos da menos, ¿no? Porque si yo aplicara eso, menos por más, acá tendría que ser menos, ¿no? Le reitero, solo tiene aplicabilidad para la multiplicación y la división, solamente para eso, el resto es aritmética. ¿Listo? En cuanto a los signos de agrupación, reconocer los signos de agrupación, estos se llaman llaves, estos se llaman corchetes, estos se llaman paréntesis y esta barrita se llama barra o vínculo, ¿sí? Cuando ustedes se encuentren en una situación matemática y aritmética y algebraica, donde tengan que eliminar signos de agrupación, la recomendación principal es que ustedes empiecen de adentro hacia afuera. Siempre los signos de agrupación se van a desbaratar, se van a eliminar, se van a quitar, empezando a destruir, empezando de adentro hacia afuera. Siempre de adentro hacia afuera. Nunca de afuera hacia adentro, porque van a tener respuestas totalmente erróneas ahí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejercicio donde primero se desarma el paréntesis acá, después continuamos con las corchetes y finalmente con las llaves. Y a lo último realizamos la operación, ¿sí? Entonces, siempre lo que van a encontrar más interno son los paréntesis, después van a encontrar las llaves y ya encerrando todo, si los hay, encontramos las llaves. ¿Listo? Esto se utiliza mucho en álgebra, solucionar un polinomio aritmético. ¿Y cómo se soluciona? Aplicando la combinación de supresión de signos de agrupación en conjuntamente con la ley de los signos. Si ustedes consiguen un más y aquí hay un paréntesis, menos 2, menos 3, ustedes primero hacen la operación de adentro. Menos 2 menos 3 nos da menos 5, sería más en paréntesis menos 5. Y este más por menos se multiplican porque es multiplicación, más por menos nos da menos 5. Esa sería la respuesta, ¿sí? Entonces se sugiere que realicen ejercicios, practiquen ejercicio aplicando la ley de los signos para que agarren, pues tomen más destreza en ese uso de la ley de los signos. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de esto? Yo les voy a compartir al final de la CIPA esta presentación en diapositiva para que ustedes la tengan y pues tengan esas imágenes ahí. ¿Listo? Profe, de pronto un ejercicio donde destruyamos lo que son los paréntesis y eso, ¿sí lo puede regalar? Sí, claro, con gusto. Dame un momentico, voy a borrar aquí y ya les coloco uno acá. Bueno, vamos a colocarlo aquí. Por ejemplo, tengo menos 3, menos, acá tengo un corchete, no vamos a hacerlo tan extenso, acá tengo un menos, tengo un paréntesis 2, menos 5, cierro, le coloco menos 2, cierro el corchete y listo. Vamos a colocar acá al igual, ¿sí? En las operaciones matemáticas siempre se coloca al igual y siempre se sugiere que los ejercicios se solucionen paso a paso, de arriba hacia abajo. Nunca en forma horizontal porque siempre se pierde visibilidad y relación de orden cuando ustedes trabajan horizontalmente. Entonces hay mejor visión trabajando de manera vertical. Entonces acá colocamos menos 3 porque menos 3 no está incluido en nada. Y como les di las indicaciones acá, vamos a empezar por el paréntesis, que es el que está más interno. Esto lo dejo quietecito, menos, acá está el corchete, esto lo dejo igual. Y llego al paréntesis. ¿Cuánto es 2 menos 5? O sea, aquí tengo más 2 menos 5. Me voy por la propiedad aritmética. ¿Cuánto sería 2 menos 5? Menos 3. Menos 3, sí, porque restamos al 5, le quito 2, nos da 3 y el mayor tiene un signo negativo, nos da menos 3. Y eso es lo que estamos haciendo, simplificando. Entonces ustedes van a encontrar la palabra simplificar. Simplificar es ir volviendo más pequeña la expresión hasta ustedes llegar a una respuesta. Entonces acá tenemos el menos 2 y cierro corchete. Seguimos, acá tenemos menos 3, menos,
Y acá ya llegamos a un corchete, pero para yo poder sacar del corchete debo realizar la operación de este menos por menos. Y aquí lo que hacemos es la ley de los signos, multiplicación. ¿Cuánto es menos por menos? Más. Más, sí, porque signos iguales nos dan positivo. Menos por menos nos da más 3, menos 2. Sigo manteniendo el corchete. Paso siguiente, coloco el menos 3, menos, y realizo la operación. ¿Cuánto es más 3 menos 2? ¿Qué operación se realiza? 1. Sí, se restan, a 3 le quito, a 3 aritmética, a 3 le quito 2 me da 1 y el 1 es positivo porque el signo del mayor es positivo, más 1, vamos a colocarle el más 1 para que ustedes sigan ahí, pero pues no se debe colocar. Acá tenemos menos 3 y aplicamos la ley de los signos, menos por más nos da menos, menos 1. Y listo, ya hemos eliminado, hemos suprimido los signos de agrupación. ¿Y cuánto es menos 3 menos 1? ¿Qué operación realizamos ahí? ¿Qué operación realizamos? Se realiza una suma y Aritmética. da menos 4. Sí, Una suma 4. queda más, queda Bueno, sí da menos 4. 4. Nos queda 4, pero queda positivo o negativo. Negativo, Menos 4 4. negativo, profesor. Menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque aquí cuando nos dicen que yo sumo dos negativos, como tengo aquí, entonces sumo y coloco el signo en común, que es negativo, menos 4. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir practicando esas operaciones para cuando ya lleguemos a la unidad 1, 2 y 3, pues no tengamos de pronto contratiempos o limitantes en esas temáticas, ¿vale? Bueno, ahí queda expresado. Entonces, lo que se busca es que en la respuesta no me queden signos de agrupación y me quede un solo valor numérico. Puede ser un fraccionario o puede ser un número entero, como lo tenemos ahí. Entonces, seguimos acá avanzando y llegamos ya a expresiones algebraicas, ¿sí? Aunque la temática que vamos a tratar es de álgebra, sí debemos llegar con unas pequeñas nociones. Por ejemplo, identificar cuál es la clasificación de las expresiones algebraicas. Iniciaré diciendo que una expresión algebraica es una combinación de un signo, una cantidad numérica que se llama coeficiente, en este caso aquí es el número, y esta es la parte literal. La parte literal es donde van combinadas las letras A, B, M, N, X, Y, K, P, pero las letras o las variables más comunes son las X y la Y, las A y la B, la M y la N en álgebra. Entonces tenemos menos 6, K al cubo, P a la 5. Este es el signo. Este es el coeficiente, ya no vamos a decir tanto el número, no, vamos a hablar de coeficiente. El coeficiente es este que puede ser incluso un fraccionario, yo puedo tener acá 6 séptimos. Y esta parte, todas las letras junto con sus exponentes es lo que llamamos la parte literal, ¿sí? ¿Qué es la parte literal? Es la que involucra las letras, como su nombre lo indica, literal, la parte de las letras que en álgebra se llaman variables. Si yo tengo X y Y, ya son variables. ¿Por qué variables? Porque cambian de valor de una situación a otra, ¿sí? No es que en todos los, si yo tengo X vale 5, en todos los ejercicios de X va a valer 5, no, porque en otra me puede dar menos 5, 5 séptimos, Y puede valer 1, en otra puede valer 0, puede valer un séptimo, entonces varían. Esas son variables, parte literal. Eso es lo que es el álgebra, una combinación de números, signos con letras. Pero a su vez, las expresiones algebraicas se clasifican en 4 tipos de expresiones: monomios, binomios, trinomios y polinomios. Y aquí es donde se combina el lenguaje, el castellano, con las matemáticas. Recordemos que hay prefijos. El prefijo mono significa 1. Entonces quiere decir que es una sola expresión, como tenemos acá, menos 3a al cuadrado, es decir, un solo término. Binomio, la partícula bi, el prefijo bi significa 2. Recordemos bimotor, biplano. Entonces, binomios son 2 monomios. ¿Cómo separan ustedes los monomios? Especial cuidado acá. Los monomios se separan con más y con menos. Cuando ustedes vean un más y un menos es como el límite, como la pared. Separó un término y separó otro término. Ese es el binomio. Y trinomio, su nombre lo indica y su prefijo lo indica, 3 términos. Vamos a tener 3 términos. Aquí está uno, aquí hay un más que separa ese término y acá hay un menos que separa otro término. Tenemos un término, 2 términos, 3 términos, por tal motivo es un trinomio. Es decir, si yo me encuentro X más Y más 5Z, esto es un trinomio, ¿sí? Si yo tengo
2m menos 6n, esto es un binomio, porque esto es un monomio junto a otro monomio, esto sería un binomio. Si yo tengo, por ejemplo, 7/5 de a a la 2, b a la 3, c a la 4, ¿qué sería? ¿Alguien me puede indicar, por favor? 7/5 de a al cuadrado, b al cubo, c a la cuarta. Monomio. Un monomio, porque ustedes para nada están viendo acá un más. Si ya me colocan acá un más o un menos, ya es como la pared. Ah, ya viene otro término. Entonces eso sería un binomio. Entonces, muy bien. Eso sería un monomio. Incluso hace poco vi en una evaluación a un estudiante que lo iban corchando con esta expresión. Esta que tengo aquí en pantalla. 2m menos 5n más z elevado a la 5. ¿Me pueden indicar qué tipo de expresiones? Un monomio porque está en paréntesis, no lo separa ningún. Sí, señor, muy bien. Un monomio porque, digámoslo así, está empaquetado, está guardado en un paréntesis. Y está aquí. Ya si acá le colocan un más por fuera de ese paréntesis, si le colocan otra expresión, por ejemplo, z/5, aquí ya sería un binomio. Entonces, pues tener especial cuidado con esas situaciones para que no se confundan. ¿Listo? Ahora, un polinomio, la partícula poli son varios, entonces ya son cuando ocurren o se encadenan de 4 monomios en adelante. Entonces, como tenemos aquí 1, 2, 3, 4, incluso le puedo colocar el número 3 y ya serían 5 términos, eso ya clasifica como polinomio, ¿sí? En las últimas clasificaciones de álgebra ya el trinomio es un polinomio, lo consideran un polinomio, pero clásicamente el álgebra siempre dice monomio, binomio, trinomio y polinomio. ¿Listo? Esa es la clasificación de las expresiones algebraicas. Entonces se pueden encontrar en la tarea 0 con que le den una situación como la que le acabo de escribir. Así. Y le dicen falso, verdadero. Eso es un trinomio. Entonces no es trinomio, es un monomio. O le pueden decir cómo se clasifica y le dan las opciones monomio, binomio, trinomio y polinomio. Esas serían las situaciones que pueden encontrar. ¿Alguna inquietud hasta el momento acerca de esto? ¿O vamos bien hasta ahí? Ok, ¿listo? Entonces continuamos. Casos de factorización. Ustedes recuerdan que al inicio de esta CIPA yo les decía que pues había que saber factorizar, tener nociones de factorización, pero no todos los casos de factorización. Entonces yo les traigo esta tablita de resumen, donde este es el caso primero, factor común. Y es recomendable de que no solamente se sepan el caso, ¿no? En el álgebra uno veía primer caso de factorización, segundo caso de factorización, cuarto caso de factorización. Pero si ustedes ya toman otro libro de matemática, el que les aparecía como primer caso ya les aparece como tercero. Y el cuarto caso les va a aparecer de sexto. Entonces, yo no recomiendo que se sepan si es primero, segundo, tercero, sino que ustedes sepan identificar el nombre. Factor común monomio. Eso me da un indicativo, me da una relación con qué tipo de expresión me voy a encontrar yo. Factor común. Factor común es algo como esto. Yo tengo 2x más 5x a la 2 menos 3x a la 4. ¿Sí? Factor común, su nombre lo indica, es un número o un número y una letra que sean comunes, que estén en toda la expresión. Yo tengo el 2, tengo el 5 y tengo el 3. Entre el 2, 5 y 3 no hay nada común, no son múltiplos, pero resulta que la letra sí es común, la x al cuadrado y la x a la 4. ¿Cómo se procede? Debo colocar antes del paréntesis la expresión con el menor exponente. Aquí tengo x a la 1, aquí tengo x a la 2 y aquí tengo x a la 4. Entonces aquí tengo el menor exponente es x. Abro paréntesis. ¿Por cuánto debo multiplicar la x para que me dé 2x? ¿Por cuánto debo multiplicar la x para que me dé 2x? Por 2. Sí, porque 2 por x nos daría 2x. Si acá está más, coloco más. ¿Por cuánto multiplico la x para que me dé 5x al cuadrado? Pues me faltaría el 5. Y la x me falta una x. Recordemos que los exponentes se suman. X a la 1 y x a la 1 nos da x a la 2.
Acá me indican que el signo es negativo, menos. Tengo la variable x. ¿Por cuánto debo multiplicarlo para que me dé 3x a la 4? Debo multiplicarlo por 3x a la 3. Acá les voy a explicar esta propiedad. Cuando usted tiene x por 3x, multiplico los coeficientes. 1, que no se observa, pero está ahí. 1 por 3 es 3. Y x por x, recordemos que aquí hay un exponente de 1 y aquí hay un exponente de 1, se suman los exponentes. ¿Nos da? 3x a la 2. Cuando está multiplicando de la misma base, se suman los exponentes. Y cuando estén dividiendo, por ejemplo, si ustedes tienen x a la 5 dividido en un x a la 2, ustedes colocan la misma base, x, y los exponentes los resta. 5 menos 2 nos da 3, x al cubo. Estas propiedades relacionan la multiplicación con la suma y la división con la resta. Y aquí lo que acabo de aplicar es el factor común. Otro caso muy utilizado es la diferencia de cuadrados perfectos. Su nombre lo indica. Yo puedo tener a la 2 menos b a la 4. Tomo dos paréntesis y coloco la raíz cuadrada de a al cuadrado es a, porque coloco la base a, pero el exponente 2 lo divido en 2. 2 dividido en 2 nos da 1. No coloco 1. A y a. Aquí está menos. Para yo tener un menos, obligatoriamente acá tengo que tener un más y un menos, o puedo colocar al revés, un menos y un más por menos, menos. Y la raíz cuadrada de b a la 4 es tomar la base b y sacarle la mitad al exponente. Si yo tengo b a la 4 es b a la 2 y acá es b a la 2. Esa sería la manera de yo factorizar una diferencia de cuadrados perfectos. Su nombre lo indica, diferencia, como lo dije hace ratico, diferencia es una resta, o sea que si me dan un más, para nada tiene aplicabilidad, yo no puedo factorizar una suma de cuadrados perfectos, eso no existe. ¿Y cuadrados perfectos qué significa? Que ambos términos, esto es un binomio, esto no se aplica ni para trinomio ni para monomio, solo binomio, que tengan en la mitad del menos, que es una diferencia, y que ambos términos tengan raíces cuadradas exactas. Si no cumplen esas tres condiciones, entonces ustedes colocan no es factorizable, no se puede factorizar. Eso es diferencia de cuadrado perfecto, que a título personal es una de las herramientas más fundamentales, es un punto de apoyo en la factorización y en mucha solución de ejercicios. La diferencia de cuadrado perfecto junto al trinomio de la forma x al cuadrado, el trinomio el de cuadrados perfectos y el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Esos casos prácticamente son 5, factor común, diferencia de cuadrados y 3 casos de trinomio. Esos son los más utilizados. En este cuadrito que yo les voy a compartir junto al material, ahí van a encontrar cómo es la forma, cómo lo van a encontrar, cómo se debe desarrollar, para cuántos términos aplican, o sea, cuántos términos deben observar ustedes y si tiene aplicabilidad en los productos notables. ¿Listo? Esto es temática básica de octavo, incluso en grado séptimo ya en la actualidad ya empieza a verse prefactorizaciones, ejercicios con factorización. ¿Listo? ¿Alguna inquietud acerca de esto? Profe, una dudita, Sí, señor. donde decimos lo del monomio, ¿sí? El primer Sí. ejercicio, que es igual Sí. de x a la 1, Sí. dice que los exponentes, aquí donde dice x, 5x no iría 2. No, porque ustedes al desbaratar esto, digámoslo así, x por 5x nos va a dar 5x a la 2. Aquí lo que estamos extrayendo, esto que queda por fuerita del paréntesis, es el factor común. El que al ser multiplicado por lo que está dentro del paréntesis, nos vamos a ir de reversa y vamos a obtener esto que está acá. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, una m a la 2 menos una 5m. Bueno, el factor común, la letra que se repite común es la m. Abro paréntesis, ¿por cuánto debo multiplicar esa m para que me dé m al cuadrado? Por una m, porque no está, pero no se coloca que aquí es m a la 1 y aquí es m a la 1. M por m nos da m cuadrado, coloco el menos, y como ya tengo m afuera, solo debo colocar 5, porque m por 5 nos da 5m. ¿Sí? Por eso, pero el exponente no se suma. No, o sea, no, solamente se deja así expresado, es como decir se resta, lo contrario, se resta, pero
teniendo muy presente de que si yo resuelvo esa operación, debo tener la operación inicial. ¿Listo? O sea, la factorización, en otras palabras, es expresar un polinomio, descomponerlo en factores, expresarlo en multiplicaciones, Nótese que acá este binomio yo lo desbaraté, lo expreso en dos factores que se están multiplicando. Entonces, si usted multiplica m por m, nos da m cuadrado, m por menos 5 nos da menos 5m. ¿Sí? ¿Entendido? Ok, no, con gusto. Bueno, sigamos entonces acá. Bueno, yo les traje 7 ejemplos de preguntas muy similares. Pueden encontrar preguntas muy similares a las que voy a presentar a continuación y que ustedes las van a encontrar en la presentación de la tarea 0. Bueno, primer ejemplo, nos van a dar un contexto y un enunciado. Nos dice el contexto: este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y a 4 opciones de respuesta, 4 literales A, B, C y D, y solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Es decir, esta es una respuesta de selección múltiple con única respuesta. Y nos dice el enunciado. Este es como tal ya el contexto del ejercicio, del enunciado. Un número entero es aquel que no tiene parte decimal. De las siguientes opciones deben seleccionar el número que no pertenece a ese conjunto numérico. Oído, que no pertenece, no que pertenece, sino que no pertenece al conjunto de los enteros. Tenemos literal A, menos 10, el 0, el 6 y 2 séptimos. ¿Quién me puede colaborar con la respuesta? 2 séptimos. 2 La B. séptimos. ¿Por qué sería 2 séptimos? 2 séptimos no es entero. ¿A qué conjunto pertenece? A los racionales. Recordemos que a nosotros nos enseñaban que estaban los números naturales. En la antigüedad, cuando necesitaban contar ovejas, empezaban 1, 2, 3, 4, 5. No existía el número 0. Después ya se inventaron los enteros, que es lo que nos están preguntando en este ejercicio, que se representan con la letra Z. Los enteros son 3 subconjuntos. Está el 0, están los enteros negativos y están los enteros positivos. Entonces tenemos el 1, 2, 3 que son naturales, 4, 5 hasta el infinito, ¿sí? Y de para atrás, hacia la izquierda está el menos 1, está el menos 2, está el menos 3, está el menos 4, está el menos 5, que sería menos infinito. Entonces, esos 3 subconjuntos, los enteros negativos, el 0 y los enteros positivos, conforman los enteros. Y podemos decirlo, enteros que están completos, no están partidos. Y ustedes pueden notar que menos 10 es un entero negativo. El 0 es el 0, que es el número neutro, no tiene signo. El 6 es el entero, pertenece a los enteros positivos. Y 2 séptimos sí hace alusión a un fraccionario. ¿Qué significa 2 séptimos? Tenemos una chocolatina y la partimos en 7 trozos, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y yo tomo o vamos a colorear o vamos a comer solamente 2 partes. Esto significa 2 séptimos, que se clasifica dentro de las fracciones, son fracciones que no son, que necesitan de otra fracción para ustedes graficar, solamente son fracciones propias, se llama esto. Cuando ya necesitan de otras fracciones serían impropias, ¿sí? Y muy bien, es la que no pertenece a los enteros, es 2 séptimos. Entonces, tener cuidado. Yo siempre recomiendo esta parte del enunciado, leerlo en detalle 2 o 3 veces, ¿sí? Para que ustedes noten qué le están dando, en qué contexto está y qué le están preguntando. Aquí le están diciendo cuál es el que no, que no. Incluso a veces en algunas preguntas le colocan en mayúscula y en negrilla, no, no pertenece. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de este ejemplo 1 o estamos bien ahí? Ok. Conjuntos numéricos. Ejemplo número 2. Este tipo de preguntas se desarrolla un enunciado con 4 opciones de respuesta A, B, C, D, y solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Y aquí es donde ustedes deben encontrar de pronto una donde diga 2 de estas responden a la pregunta. Entonces, en ese caso ya sería una selección múltiple con múltiples respuestas. Pero aquí solo
nos están pidiendo una respuesta. Y hablando de factorización, nos encontramos con un ejercicio de factorización. El enunciado, la factorización de la siguiente expresión es, no sé si la pueden visualizar, la voy a colocar aquí en grande, x al cuadrado menos 25. Entonces vamos a ir analizando esta expresión. Aquí nos dan las respuestas, la A, la B, la C y la D, y nos colocan los factores. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿esto será un monomio, binomio, trinomio o polinomio? Binomio. Binomio, ¿sí? Entonces ya ustedes pueden ir descartando, según la tablita que vimos, no tiene aplicabilidad los 3 casos de trinomio, no aplican acá. No es factor común, porque ustedes no encuentran aquí, no están encontrando un número o una letra que se repita, no lo están encontrando, entonces tampoco es factor común. Recordemos que estábamos viendo diferencia, que es una resta, de cuadrados perfectos y solo tiene aplicabilidad para expresiones de 2 términos, es decir, para binomios. Y este clasifica y cumple las 3 condiciones. Entonces recordemos que para factorizar esto debemos abrir 2 paréntesis, debemos sacar raíz cuadrada a cada uno de los lados, inicialmente colocando un signo positivo y uno negativo, que puede estar primero el más y segundo el menos, o el menos y más. Y pues ustedes me van a colaborar diciéndome cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado. X. X, entonces yo coloco la X aquí y aquí también aterriza la X. Listo. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada del número 25? 5. 5, porque 5 por 5, 25. Y aquí tenemos eso. Entonces, ¿qué opción sería? La D. La D. Muy bien. Sí, nótese que aquí está menos y menos, no me sirve. Aquí hay más 5 menos 3, no. Esta es una respuesta típica de trinomios, no tiene aplicación ahí. Este me indica x menos 5 al cuadrado, algebraicamente significa que ustedes tienen confrontados, multiplicados, 2 paréntesis de x a la menos 5. Es decir, esta opción es como el resumen de esto. Cuando tengan x menos 5 a la 3, significa que tienen 3 paréntesis de x a la menos 5 por x a la menos 5 por x a la menos 5. Sí, normalmente en el álgebra parece que primero el más, el menos, pero pueden encontrarse aquí un distractor que le coloquen x menos 5, x más 5, y de todos modos esa es la respuesta. ¿Sí? Que le coloquen al principio negativo y después positivo, desde que sean signos diferentes y que sea la misma letra en el primero, en el segundo, y la misma raíz aquí, la misma raíz aquí. Ahí está. Este es caso cuarto, en el álgebra aparece como el caso cuarto, pero el nombre es diferencia de cuadrados perfectos. ¿Sí? Y yo quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo gastamos resolviendo ese ejercicio? No nos vamos a gastar los 9 minutos que en promedio tenemos, ¿no? O sea, son ejercicios que ustedes lo pueden sacar en 2 minutos como máximo, 3 minutos. Solamente analicen y apliquen la propiedad. ¿Vale? Bueno, continuamos aquí. El ejercicio, el ejemplo número 3, lo mismo, el contexto, el enunciado, las 4 opciones, pero nos están diciendo que al efectuar la siguiente operación de fracciones, ¿qué resultado vamos a obtener? Entonces, si ustedes gustan, pueden allá con un lápiz y papel, me van a ayudar en la solución de ese ejercicio. Eso es una suma, pero ¿son fracciones homogéneas o son fracciones heterogéneas? Heterogéneas. Heterogénea porque el denominador en uno tenemos el 7 y en otro tenemos el 6. Entonces recordemos el método de la carita feliz. 1 por 6, 6, más 7 por 5, 35, y debajo la boca, la sonrisa. 7 por 6, 42. 6 más 35 nos da 41 sobre 42. Observamos esta fracción de resultado y notamos de que no se puede simplificar. Ustedes pueden sacar mitad abajo, pero arriba el 41 no tiene mitad. El 41, como dato, les digo que es un número primo. Entonces, esa fracción ya queda así. 41, 42 avos. Así se lee. Entonces, ¿qué opción sería? La B. La B. Listo. Esa es la opción. Y pueden encontrar de pronto esto algebraicamente de la siguiente manera. Así. Realice esa operación. Entonces, igual por carita feliz, x por z, xz,
más, porque aquí está más, o puede ser un menos si nos dicen resta, y por 3, nunca se va a colocar y3, ¿no? En álgebra nunca van a encontrar y3, sino 3y, primero los números, los coeficientes y después las letras, 3y y debajo yz. Una cosa que tal vez no le había comentado, en el álgebra se aplica el orden alfabético. Si ustedes multiplican una x por una y, la respuesta es xy, no va a ser yx. Si van a multiplicar una b por una a, no van a colocar ba, sino van a colocar ab, porque primero en el alfabeto aparece la a y después aparece la b, ¿cierto? Si ustedes van a multiplicar, por ejemplo, la f por la a, no van a colocar fa, sino van a colocar af. Y aquí está la respuesta. Entonces, en las opciones deberían dar una respuesta así en forma algebraica, porque eso no tiene solución numérica, a no ser de que le expresen de que la x la reemplace por un número, la y por otro número o la z por otro número. Se quedaría así. Igualmente estamos aplicando el método para hallar la suma o la resta de fracciones, en este caso aritméticas, y en el caso de abajo es algebraica. Algebraica porque ya involucra números, coeficientes y letras. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos avanzando. Tenemos el ejemplo 4, unas de selección también de única respuesta. Y es más que todo este ejercicio una interpretación. Aquí ya en álgebra vamos a ver lo que es lenguaje natural y lenguaje algebraico. Lenguaje natural como estamos nosotros aquí interactuando y como nos expresa este ejercicio. Y hay que expresarlo después en una fórmula, es decir, en una ecuación ya de forma algebraica. El enunciado dice lo siguiente: si la quinta parte de la edad de Juan Diego es igual a 3, entonces la ecuación que representa la anterior afirmación es, en otras palabras, nos están diciendo, esta expresión, la quinta parte de la edad de Juan Diego es igual a 3, transfórmelo al lenguaje algebraico. Esto es lenguaje natural y lo vamos a pasar a una fórmula o a un lenguaje algebraico. Bueno, ¿quién se aventura a decirme cuál sería la respuesta de esas 4 literales? X sobre 3 igual a 5, 5x igual a 3, x sobre 5 igual a 3, x a la 5 igual a 3. Sí, muy bien, es la C. Porque nosotros no conocemos cuál es la edad de Juan Diego. Entonces, vamos a suponer que x es la edad de Juan Diego. X es la edad de Juan Diego. Nos están diciendo la quinta parte. En álgebra ustedes pueden colocar la quinta parte de la edad, así. O bien pueden colocar x sobre 5, porque 1 por x es x y el 5 se coloca debajo. Y nos están diciendo es igual, esa palabra, esa partícula es igual, pues lo convertimos en el símbolo del igual. ¿Y es igual a qué número? A 3. Entonces, la expresión algebraica que representa esto es x sobre 5 o x quinto igual a 3. Ya otra pregunta que puede salir de este ejercicio o que les pueden hacer en lugar de esto es decir, ¿cuál es la edad de Juan Diego? Entonces, aquí lo que haríamos es una transposición de término. La x la dejamos x, el igual queda igual y el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar al 3. Y 5 por 3 nos da 15. Es decir, que actualmente Juan Diego tiene 15 años, porque 5 por 3, 15. Y ese sería un complemento de ese ejercicio. Para poder solucionar este ejercicio, primero planteo la ecuación algebraica o el lenguaje algebraico y después desarrollo esa ecuación. Esta ecuación es una ecuación lineal con una sola incógnita y es una ecuación de una sola variable, o sea, una ecuación lineal. ¿Listo? ¿Alguna inquietud acerca de este tipo de ejercicios? Muy bien, continuamos. Ejemplo 5, un enunciado con 4 opciones de respuesta y es un ejercicio muy relacionado con lo primero que vimos en la temática de esta cita. Un auto tarda 70 segundos en dar una vuelta completa a un circuito y otro 80 segundos en realizar el mismo trayecto. Si salen a la vez
cuándo volverán a coincidir. Está muy relacionado con el ejercicio de los autobuses que yo le decía en una terminal. Imaginémonos un circuito de Fórmula 1, autos súper veloces. Hay uno que da una vuelta al circuito en 70 segundos y el otro se demora 80 segundos. Si justamente acaban de pasar por la línea de salida o la línea de meta, la línea que está demarcada para tener como referencia, ¿cuánto tiempo debe volver a pasar para que los dos pasen al mismo tiempo? Entonces, quisiera que ustedes me indicaran si vamos a trabajar con el máximo común divisor o con el mínimo común múltiplo. Con el mínimo común múltiplo. Como un mínimo común múltiplo. Recordemos que el mínimo común múltiplo se utiliza para ejercicios donde se encuentran los aviones, los autobuses, los medicamentos, a qué hora vuelven a coincidir. Ese tipo de ejercicio es con mínimo común múltiplo. Y recordemos que el mínimo común múltiplo, el divisor que se coloque al lado derecho, el número primo, no necesariamente tiene que dividir a los dos números, sino que obligatoriamente sí debe quedar abajo el 1 y el 1. Empezamos por el 2 porque ambos tienen mitad. La mitad de 70, 35, la mitad de 80, 40. Continúo dividiendo en 2. 35 no tiene mitad y 40 la mitad es 20. Resulta que el 20 tiene mitad, pero el 35 no tiene mitad, entonces no importa, seguimos por el 2. 20 dividido en 2 nos da 10 y 35 baja 35. Continuamos con la mitad de 10 nos da 5 y bajo el 35. El 35 no tiene mitad ni el 5 tiene mitad. Tampoco tienen tercera, no se pueden dividir por 3. Ninguno de los dos. Ahora divido por 5. 35 dividido en 5 nos da 7. 5 dividido en 5 nos da 1. Ya obtenemos el primer 1. Y ahora sacamos séptima. Séptima de 7 1 y bajo el 1. Solo basta con multiplicar esto. Tenemos 2 a la 4, porque hay 4 veces el 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. 16 por 5 nos da 80. Y 80 por 7 nos da 560. Al cabo de 560 segundos, es decir, la opción A, los dos autos vuelven a pasar por la línea de meta. Un adicional que le puede salir a este ejercicio es que la respuesta no la pidan en segundos, sino en minutos. Entonces, ¿alguien me puede indicar qué deberíamos hacer ahí para pasar esos segundos a minutos? Una conversión. Sí, señor, una conversión. Entonces, yo puedo decir, un minuto tiene 60 segundos. Aquí coloco la X y aquí coloco 560 segundos. Entonces, yo multiplico 560 por 1 y lo divido en 60. ¿Sí? Por favor, me colabora con el micrófono un momentico. Ok, gracias. 560 dividido en 60. Entonces, 0 con 0 se puede cancelar y queda la división de 56 en 6. 6 por 9, 54, a 56, 2. Coloco una coma bajo el 0. 6 por 3, 18, a 22. Pueden decirle que al cabo de 9, supongamos 33 minutos, se volvieron a encontrar, ¿sí? Entonces, se puede ser un poquito que le coloquen algo de más a esta respuesta, ¿no? Que no sea tan obvio que son las mismas unidades, sino que lo convierta a minutos o incluso a horas. Recordemos que una hora tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos, es decir, una hora tiene 3.600 segundos y un día tiene 86.400 segundos, porque son 24 horas por los 60 minutos, por los 60 segundos, 24 por 60 por 60 sería 86.400 segundos, ¿sí? Aquí ya están combinando un poquito combinarían un poquito la física con las matemáticas. Bueno, eso sería un ejercicio de aplicabilidad del MCM. Ejemplo número 6, igual de selección de única respuesta, y les puedo decir que van a haber más preguntas de únicas respuestas que de dos respuestas, de selección múltiple y de múltiple respuestas, ¿sí? Abundan las de única respuesta. Bueno, nos están pidiendo el enunciado, aplicando las propiedades de la potenciación, expresar, simplificar la siguiente expresión, que es aritmética. Tengo 3 a la 7 por 5 a la 2, y acá tengo 3 a la 5 por 5 a la 8. Este es el numerador y este es el denominador. Listo. Hay operaciones que yo las puedo partir
en dos fracciones. Por ejemplo, esta es una. Yo puedo decir, el 3 a la 7 y 3 a la 5 me conforman una sola fracción. Y el 5 a la 2 y 5 a la 8 es la otra fracción. Y no me estoy saliendo de las propiedades de las matemáticas, porque si multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, yo vuelvo a esta expresión. Ahora, aquí nos hacen énfasis de que apliquemos las propiedades de la potenciación. Entonces yo veo que aquí hay un cociente, aquí hay un cociente, entonces sería colocar la base, que es 3, y los exponentes de los restos. A 7 le quito 5, nos daría 2. Y acá coloco la base 5 y resto. A 2 le quito 8, ¿cuánto sería 2 menos 8? Esta operación voy a colocarla aquí. 2 menos 8, ¿cuánto sería? Menos 6. Menos 6, porque recuerde que prevalece el signo del mayor. Menos y 8 menos 2 menos 6. Muy bien. 5 a la menos 6. Ahora, les doy otro tip aquí para que tengan en cuenta. En matemáticas está mal visto estéticamente de dar respuestas con exponentes negativos. Eso no tiene aplicabilidad y no estéticamente en matemáticas no se ve bien. Entonces, si ustedes obtienen una situación como esta que estamos viendo aquí, que tienen 3 a la 2 y 5 a la menos 6, deben aplicar la propiedad de la conversión a exponente positivo. Y para convertir algo en exponente positivo, solo basta con moverlo de sitio. Es decir, si está arriba, se baja, y si está abajo, se sube. Entonces tenemos 3 a la 2, queda 3 a la 2 sobre, vamos a colocar un sobre aquí, y 5 a la menos 6 lo bajo y se convierte en positivo, 5 a la 6. La respuesta sería 3 a la 2 sobre 5 a la 6. ¿Qué opción sería entonces ahí? ¿Cuál sería la opción? La C. La C, La muy C. bien. Bueno, para complementar esto, por ejemplo, le pueden decir X por Y a la menos 2 por Z a la 4. Simplifiquen eso o exprésenlo con exponente positivo. Entonces, la X y la Z no hay ningún problema porque están así, X, Z a la 4, pero el Y a la menos 2 lo bajo como Y a la 2. Y ahí ya está expresado de manera positiva. Si ustedes tienen, por ejemplo, una a la 5, acá tienen un B a la menos 8 y un C a la 3. El que está fuera de base, digámoslo así, es el B a la menos 8 porque tiene exponente negativo. Entonces sería A a la 5, lo debo subir como B a la 8 y el C a la 3, pues si está positivo, se deja así positivo. ¿Comprendido esto? Eso es simplificar y expresar exponentes con expresiones algebraicas con exponentes positivos. Al igual que en matemáticas, no queda bien visto que ustedes tengan una respuesta, un radical debajo, pero eso ya lo veremos en otras clases posteriormente, en otras cipas, cómo racionalizar este tipo de expresiones. Radical abajo no está bien visto en los libros de cálculo y de álgebra, nunca encontrarán una respuesta así. Esto se encontrará como 5 raíz de 2 sobre 2. O sea, los radicales arriba, sí, pueden quedar, pero abajo no deben quedar. Muy bien, vamos a llegar aquí a la pregunta final para finalizar ya esta cipa. Contexto y un enunciado y nos están preguntando cuál es la solución a esta ecuación. A la ecuación 3x menos 5 igual a 7 más x. 3x menos 5 igual a 7 más x. Entonces, el objetivo es pasar las x para un lado y los números hacia el otro lado. Tenemos 3x, este más x pasa como menos x, el 7 queda 7 y el menos 5 se transpone hacia el lado derecho como más 5. 3x menos x sería 2x y 7 más 5 sería 2. El 2 está multiplicando, se debe pasar a dividir. Recordemos que lo que está sumando a restar, restando a sumar y cambia de signo, obviamente, lo que está positivo pasa a negativo, lo negativo pasa a positivo, pero especial cuidado, cuando está multiplicando pasa a dividir y no cambia de signo. Y cuando está dividiendo pasa a multiplicar y no cambia de signo. Supongamos que acá tuviéramos un menos, acá esto pasa con un menos. Entonces, para que tengan ahí especial cuidado en esas situaciones. Como quedó positivo, entonces lo que vamos a hacer, voy a borrar el signo que coloqué aquí y aquí, es dividir 12 en 2. ¿Cuánto es 12 dividido en 2? 6.
6. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál es la letra? El literal correcto. Sí. La C. C vale 6. ¿Listo? Y esta es una ecuación lineal o de primer orden con una sola variable, porque la variable es la X. Debemos pasar para la izquierda o para la derecha las letras, separar letras y separar números. Y el objetivo es que la respuesta, la X, dé positiva. Nunca pueden tener un menos X igual a 6. Llegado en caso de que ustedes lleguen a esta expresión, menos X igual a 6, se aplica un artificio matemático. ¿Cuál es el artificio matemático? Multiplicar a ambos lados por menos 1. ¿Por qué multiplico por menos 1? Porque menos por menos nos da más, queda X, yo no coloco más, sino solamente la X, y más 6 por menos 1 me da menos 6. Y la respuesta es X igual a menos 6. Los números pueden quedar negativos, lo que no pueden quedar negativos es las variables. En un sistema de ecuaciones, si le piden hallar X y Y, no deben dar menos X igual a tanto, menos Y igual a tanto, sino X igual a un número y Y positiva igual a un número. Entonces, pues, apreciados estudiantes, este era un compendio de ejemplos muy relacionados. Por ejemplo, este tipo de ejercicio, si lo preguntaran en selección múltiple, diría, ¿cuál de los siguientes pasos se recomienda para solucionar esa ecuación? Entonces dirían, elevar ambos términos a la izquierda y a la derecha al cuadrado. No tiene nada que ver. Pasar las variables para un lado, a un término a la izquierda y los números a la derecha. Sí, ese está relacionado. Entonces, eso por lo general los colocan en números romanos, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Transponer término, cambiar signo, entonces ustedes escogen las dos opciones que se adecúen o que den mejor respuesta. Y abajo está, por ejemplo, A, solo la 2 y la 3. B, solo la 1. C, solo la 3 y la 4. Estilo IFES, o sea, y ustedes escogen cuál de esas opciones de respuesta es la que satisface o da mejor solución al procedimiento matemático que se aplicó. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud acerca de este ejercicio o de alguno que hayamos realizado? Bueno, pues no siendo más por el momento, este sería la CIPA en cuanto a tarea 0, conocimientos previos, para que ustedes puedan presentarlo de la mejor manera. Si tienen algún inconveniente al momento de presentar dicho cuestionario, que les caiga la conexión a internet, haya fallas en el fluido eléctrico, por favor toman un capture, si hay una falla en la plataforma o algo, y me la comunican por correo interno. Yo les colaboro para volverle a abrir otro intento y que pues el objetivo es que obtengan los 25 puntos. ¿Sí? ¿Alguna inquietud para finalizar? No, profe, de todas maneras, pues gracias por la retroalimentación, sí, estuvo muy buena. O sea, la verdad, felicitarlo porque explica de la forma más práctica, ¿sí? O sea, la verdad, por en ese lado. Pero, profe, sí le iba a hacer como una preguntita así fuera de lo. Es que ahorita se están cambiando los correos, que llegó como algo así como una capacitación el 29 y el 30. Ah, ok. Sí, sí, muy buena acotación la que usted está haciendo, Rodrigo. Lo que pasa es lo siguiente, mire, durante el semestre se van a realizar talleres, son seminarios, y hay una parte de la tarea 3 y 4 que se llama internacionalización. Resulta que se dan 5 puntos por la participación en uno de esos talleres o seminarios que se realicen durante el semestre, ¿sí? Entonces, si ustedes se inscriben, creo que tiene un costo, pero un costo especial para los estudiantes. Incluso el año pasado habían unos, y el semestre pasado, 20.000 pesos, me parece. Entonces, ustedes participan y es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque explican, por ejemplo, esto que se va a realizar es un workshop, el tercero, de ciencias básicas, y explican acerca de simuladores para el aprendizaje y la enseñanza de matemáticas, de programas, ¿sí? Ustedes participan y a los pocos días después les llega ya un certificado. Ustedes me presentan ese certificado cuando estemos en la tarea 3 y pues van a ganar los 5 puntos
que se dan por ese aspecto, esa rúbrica, ¿sí? No es que sea obligatorio, es opcional y durante el semestre le van a llegar invitaciones así similares. Incluso ustedes pueden participar si está en Pamplona, en Barranca Bermeja, en Cúcuta y realizan algún taller presencial en el CECAP o en la UDR, ustedes pueden asistir desde que le den un certificado y me lo presentan y es válido para obtener los 5 puntos de el aspecto de la internacionalización. ¿Listo? Sí, 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 gracias, profe. O sea, a mí incluso me interesa mucho, ¿sí? Porque, o sea, uno aprende para la vida, ¿sí? Entonces, Sí, señor. pero lo que pasa es que se cruzan, porque la mayoría de nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, es que Claro. donde está el problema, que es que uno no... Entonces, la pregunta es, eso quizás de pronto lo comparten pues, para aprender, ¿no? De pronto Sí, claro. por Sí, correo o algo, porque es que la verdad yo en lo personal no puedo, porque es que sí. incluso yo estudio... Sí. Nosotros transmitimos esa información. Si usted notó debajo, la invitación dice de cursos, del curso de álgebra, de cálculo diferencial, cálculo integral. Entonces están invitados docentes y estudiantes, ¿sí? Si usted no puede participar de pronto en ese, de pronto va a haber otro, de pronto un sábado se va a realizar uno y usted no tiene jornada laboral, puede asistir a uno, ¿sí? Incluso el certificado, si no me equivoco, no es necesario asistir todos los días, sino de pronto a la tercera jornada, ¿sí? Entonces, pues usted mira lo que esté, se adecue a su horario, ¿listo? Y van a haber mucho más durante el semestre, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Juana, ¿quedó ya subsanado el problema con el correo, con el ingreso? Sí, profe. Gracias. Listo. Cualquier inconveniente que ustedes tengan, por favor, a través del chat. Hay algún estudiante aquí que de pronto no tenga comunicación por chat, me comunica por el correo interno, me dan el correo institucional y yo con el mayor gusto lo agrego. He agregado a 173 estudiantes de los 175, pero me llamó la atención que un estudiante abandonó el chat. No sé por qué motivo, si es el medio de comunicación directo y más rápido que en comparación de pronto que los foros o que el correo interno, ¿listo? Entonces estamos en continua comunicación y pues vamos para adelante. La próxima CIPA se realizará el día 7 de septiembre para que vayan agendando de pronto ese espacio. 7 de septiembre, 7:30 de la noche. Ya para esa fecha está aperturada el foro número 1 que es álgebra, que abre el día 31 de agosto. Lo que pasa es que inicialmente se va a transmitir la web conferencia y 2 o 3 días después voy yo con la primera CIPA, es decir, con la CIPA número 3 de esa unidad 1. A la semana sería la CIPA número 4 para complementar más ejercicios de esa unidad 1. Recordemos que la unidad 1 tiene una duración de aproximadamente 28 días y lo ideal es que semana a semana ustedes vayan aportando en el foro, al menos un ejercicio, son 5 ejercicios y con el video de sustentación, ¿listo? Entonces, pues no siendo más por el momento, les agradezco la participación. Ya esta misma noche en el canal de la CIPA, recordemos que hay canal para CIPAs, canal para web conferencias, ya van a encontrar la grabación de esta CIPA número 2 y en el chat les dejaré de nuevo el módulo de repaso de la tarea 0, al igual que las diapositivas que yo he presentado, ¿vale? Gracias por su atención y feliz noche para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la explicación. Con Muy gusto. claro todo. Gracias. Con gusto, con el mayor gusto. Feliz noche.